Buenas, buenas. Bueno, continuamos. De vuelta, estamos hablando de lo que es la comunicación, ¿no? Entonces, podemos ver que hay tipos de comunicaciones, como hoy en día podemos ver por destello de luz, podemos también ver lo que sería por sonido, ¿no? Que escuche el sonido, y también puede haber pulsos de voltaje, ¿no? Entonces, tres formas de comunicarse. Acordemos que yo estuve hablando anteriormente de que la señal más antigua de comunicación que pudimos observar y podíamos tener noción de ello, era que se comunicaba mediante señal de humo, que es otra vez un sistema de comunicación, donde dos personas o varias se quieren comunicar o hablar, pero acordemos algo, ellos tienen su código. Así solamente se pueden comunicar. Y recordemos algo importante. La comunicación va a ser siempre que alguien envía una información, como ser esta persona envía 2 humo, esa es la información que envía, y la que recibe tiene que interpretar el código y responder a esa información. Si no es así, no existe comunicación. Tengan en cuenta eso. Ahora, como estoy comentando, con estos equipos que hoy en día vamos a encontrar, podemos ver mucho en las redes sociales, lo que sería códigos de error. Y la desesperación de muchos técnicos es qué es lo que pasa ahí. Lo que está haciendo ese equipo se está comunicando con el técnico, porque es para el técnico, le está diciendo dos formas conocidas. Acordemos, uno es el blinqueo o el parpadeo constante de LED, que sería nada más y nada menos que un destello de luz que me va a estar presentando, ¿no? O puede ser por alfanumérico, que me puede dar una letra y un número. Pero siempre acordemos que es forma de comunicar. Más adelante podemos hacer un seminario sobre códigos de errores en equipos, cómo detectarlo, cómo saber qué código es, de algunas marcas conocidas si les llega a interesar. Entonces, para seguir con el tema de comunicación, otra forma de comunicación que pudimos ver y estaba en el mercado era el código de error que nos daba por un telégrafo. Y era nada más y nada menos un aparato o un dispositivo que empleaba señal eléctrica para transmitir mensaje de texto codificado. Acordemos de algo, siempre va a haber un código siempre en mano, el cual era semejante al código Morse. ¿Qué quiere decir? Que mediante uno tip, 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 yo podía mandar una información mediante un cable, ¿sí? O una señal de radio. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Mediante esa señal, esa persona recibe, lo transcribía, lo ponía en un cuadernito y se fijaba el código y veía, ah, mira, acá me está diciendo que estoy llegando tarde para la cena. Entonces, pero para que haya una comunicación, él tendría que haber enviado de vuelta esa información diciéndole, mira, ya me estoy yendo. Así solamente esta persona podía saber que llegó esa información y le pudo responder. Siempre que hablemos de comunicación, acordemos que hay tres cosas importantes. Que haya la persona que quiera comunicar algo a la otra, que haya un código y que haya una vía, ¿no? que se pueda enviar esa información. Que obviamente vuelva. Si ustedes, estuvimos hablando del famoso código Morse. El código Morse, si ustedes, por ejemplo, quieren escribir, mandar un auxilio, mandar una información a alguien que no quiere que reciba a otra persona que no sepa el código, bueno, la más utilizada fue el código Morse. Y podemos armar tranquilamente un abecedario, tranquilamente con el código Morse, así como podemos ver acá, donde sería, por ejemplo, para A sería un punto y una raya, si quiero B sería una raya y 3 puntos,
y era cuestión de mandar esa información mediante señal sonora, o puede ser forma de luz, o de eso, o en este caso pulsos. Pero estamos enviando información. Hoy esa información se hace, no sé si ustedes llegaron a ver la película Matrix, donde hablaba de códigos binarios, o los famosos bits. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si yo me quiero expresar con ustedes, ejemplo, con algo, yo puedo escribirle con 0 y 1. Un bit sería la proporción de 0 y 1. Ejemplo, puedo escribir el abecedario, puedo escribir lo que quiera representado en bit y sería así como plantea la siguiente imagen. Por ejemplo, A sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Eso sería A. Y así se puede representar todo lo que hay en el planeta. Tanto código Morse como binario. Por eso, lo que yo quiero que entiendan es que esto, empezamos con señales de humo. Hoy en día estamos trabajando con códigos binarios para comunicar, en este caso un equipo, una placa con otra placa, para mandarle informaciones de ida y vuelta. Acuérdense de eso siempre, ida y vuelta de la información. Ahora, si yo hablo de códigos binarios, acordemos siempre que va a ser mediante ceros y unos, ¿no? También eso me puede representar verdadero, como me puede representar falso, me puede ser encendido o apagado, depende del uso que yo le quiera dar a ese 0, 1. 0 apagado, 1 encendido, ¿no? Entonces, y se representar tranquilamente de esta forma, lo que podían ver en esa película de Matrix que le estoy comentando. Entonces, otra vez estamos de vuelta en lo que sería códigos. Ahora, aquella persona que me pueda decir, mirá, ¿sabes que hasta ahora es todo ruido lo que me decís? No entiendo. Bueno, vamos a hacer cuenta de esta manera. Hay una persona viviendo en la casa A, hay otra persona viviendo en la casa B. Y ellos, estas dos personas, hoy viernes, ellos siempre se comunican para reunirse a tomar algo. El cual, la persona de la casa B le va a invitar a la persona de la casa A. Y ellos tienen una lámpara en cada una de las casas, pero con la diferencia de algo. La llave de la casa A la tiene la casa B. ¿Se entiende? Quiere decir que cuando el de la casa B le quiere hablar al de la casa A, hace una señal de luz que él maneja desde su casa. Y le hace de esta manera. Un encendido, un apagado, un encendido, un apagado, y juega con eso. 3 veces le da, 3 veces. ¿Qué le está diciendo con eso? Vení a casa, hoy viernes vamos a tomar algo. Ahora, se fue, ¿qué cosa? La información. La información se fue de la casa A, B a la casa A. Ahora, para que pueda haber una comunicación, necesito que el de la casa A me envíe la confirmación. Así solamente vamos a hablar de comunicación. Si él se va a la casa del B, el del B va a decir, che, pero ¿va a venir o no va a venir este muchacho? Porque no me dijo nada, ¿no? Entonces necesito obligatoriamente que él me responda. Y me va a responder 3 veces también. Quiere decir que me va a enviar esa señal de contacto 3 veces, diciéndome 3 veces que ya me estoy yendo para tu casa. Prepará nomás todo. ¿Se entiende? Entonces,
la forma que podamos comunicarnos va a depender mucho de quién, del ingenio de aquella persona que quiera comunicarse. Puede ser por medio de luces, puede ser a partir de sonidos, o en este caso lo que hoy nos compete, que sería señal de pulso, de voltaje, la cual vamos a tener una comunicación entre no dos casas, sino procesadores. Procesadores. Quiere decir que estos procesadores son las personas o los referentes de cada circuito. En este caso, unidad interna, unidad externa. Quiere decir que la unidad interna le va a mandar una información o un código mediante los datos importantes. Un cable, un solo cable. Esa información que va a llegar a ese procesador y él va a tener que enviar la confirmación. Y así va a estar ese circuito. Ahora, lo que quiero que entiendan algo, que esa comunicación parece tan simple y fácil, ¿no? Pero tiene requisitos. Esa comunicación le estaba diciendo de esta manera que va a ir por pulso, bit, 0, 1, 0, 1, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la herramienta, porque me voy a decir, che, pero ¿cómo voy a ver esos cuadritos ahí? ¿Cómo lo veo? La única forma de poder ver eso se llama la herramienta osciloscopio. Y ella es la que me va a decir exactamente eso. Pero yo le voy a mostrar hoy otra forma, con otra herramienta, que también podemos ver esos pulsos para saber si en realidad se están comunicando o no se están comunicando. Y acá podemos apreciar de esta manera. Toda vez que vaya el voltaje, que vaya un voltaje de señal, va a tener un bit. Y en este caso va a ser 1. Toda vez que no haya información, o va a ser una información 0, se va a presentar de esta manera. Cuando vuelva otra vez una, va a haber así, y va a haber un 0. Va a haber otra vez 1 y un 0. Vamos a ver que le llega la imagen, puesto que llega tardía. Pero cuando esté por arriba del cuadro, vamos a decirle que es 1. Cuando esté ese espacio vacío, vamos a llamarle 0. Cuando esté a ver 1 y así. Quiere decir que eso va a ser los bits que van a ir. Ahora me van a decir, pero eso, ¿cómo voy a saber si es 10, 10, 10, 001? Bueno, la herramienta osciloscopio es la que me va a decir exactamente cómo se va a estar manifestando. Pero ustedes lo que tendrían que saber es que siempre que esté arriba va a ser, en este caso, una información, digamos 1, y cuando esté en 0 va a ser otra información, pero estamos hablando de códigos, que eso después se van a asociar. Ahora, eso se llama señal de, fíjense que de la unidad interior se fue esa señal para la unidad exterior, al procesador. De un procesador se fue a otro procesador. Ahora, cuando ese procesador de la unidad externa reciba información, le va a tener que responder. Y esa respuesta va a ser, pero negativa. Va a ser de esta forma. Está enviando de vuelta la información. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque tiene que haber una vía de comunicación de ida y vuelta de la información. Recomiendo apagar el micrófono, así puedan recibir mejor
la charla. Lo que yo comento acá es lo siguiente. ¿Por qué uno fue positivo? ¿Por qué uno fue para arriba? Para arriba es positivo, para abajo es negativo. ¿Por qué? Va a ser así. Porque hay un famoso cruce por cero. ¿Qué quiere decir? La información que se fue va a tener que ir por una vía y va a tener que volver por otra. Si se va justo a una vía y viene el otro, ¿qué van a hacer? Van a chocar información. Entonces, no va a haber qué cosa. No va a haber comunicación. En este caso, fíjense la información. ¿Cómo va la información? Los bits. La información de la unidad interior se va por arriba, digamos positivo, y la información de la unidad condensadora o el procesador que está mandando información va por abajo. Si eso no fuese así, vamos a tener un problema de falta de comunicación. Porque en el mismo momento que envió la unidad interior, envió esa información, está enviando también la unidad exterior. Ahora, ¿quiénes son los encargados de eso? Se llaman octoacopladores. Ellos son los encargados de eso. Y hay un error, por eso más adelante vamos a ver, un error típico que ocurre en los equipos. Cuando hacen la famosa instalación, es que cambian de posición los cables de alimentación. Y ahí ocurre este tipo o famoso zero cross. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto cero no se contó. ¿Quién no lo contó? No lo contó el octocoplador, no sintió ese conteo. Parece mucho digital, estamos hablando, mucha lógica digital, pero es lo mismo que hablar con el parpadeo de luces, o con el sonido, o con humo. Siempre hay que darle chance al otro, o hablar por teléfono, ¿Por qué? O ahora, por ejemplo, yo estoy hablando, yo estoy comunicando, y si ustedes empiezan a hablar todos juntos, va a haber un ruido, no va a haber comunicación. La misma cosa cuando hablan por teléfono. Tienen que escuchar al que está hablando y cuando para, hablan ustedes. Así hay una comunicación. Así pasa en la placa también. La placa te dice, mira, voy a hablar yo primero y después vos. Pero cuando ocurre este choque de información es cuando no respetan lo que más adelante les voy a estar mostrando, que se llama el cruce por cero cross o el cruce por cero, que es una mala instalación, digamos. Esa comunicación se va a estar realizando mediante un cable de tipo taller o el famoso TPR, que obviamente por colores vamos a asignarle, como sabemos, verde para tierra, todo referente a según las normas. Pero hay un problema que muchas veces no se respeta. Y ahí es cuando quiera ocurrir ese tipo de inconveniente de falta de comunicación. Algo. La comunicación, esa información que yo mostré anteriormente, va solamente por un filamento, por un cable, y no tiene que haber interferencias. Interferencias como qué? Que esté buen empalmado, que tenga en este caso, perdón, empalme no, estoy bien amarrado, que esté bien con sus terminales, bien apretado, que no esté pasando ese cable de comunicación por algo que tenga mayor consumo, como ser algo de 10 amperes, que esté cerca de él porque va a haber ruido, va a haber una interferencia de comunicación. También no puede haber ese cable de comunicación, no puede estar empalmado, no, porque voy a dar resistencia al paso de la información, porque acuérdense que son pequeños voltajes que se está yendo de un lado a otro, y si yo le pongo un empalme mal hecho, obviamente estoy generando un freno al paso, ¿no? Ahora, sabiendo eso, es muy común
en las marcas, por ejemplo, Fujitsu, se aconseja poner un cable que sea mallado. ¿Qué quiere decir? Para el cable de información, enviemos por él la información de la comunicación por un cable mallado. Ahora, el mismo Fujitsu aclara que si a ese cable le vas a poner el mallado, pero ese mallado llega a tocar la chapa o la tierra, el chasis de ese equipo, va a generarte una interferencia, va a generar un ruido, no va a haber comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si lo vas a usar, tiene que ser según las especificaciones que dice cada fabricante de ese equipo. Ahora, ¿es necesario sí o sí poner el mallado? No es necesario. Lo que necesitamos es una muy buena práctica, un buen servicio en el momento de instalación. Muchos, por ejemplo, ponían cables remendados para cualquier equipo que sea convencional y quedó funcionando 20 años sin ningún inconveniente. Hoy en día estamos hablando de un equipo que está trabajando con una señal débil, un pulso de voltaje, que si yo tiene alguna interferencia, me va a crear problemas. Entonces, la idea sería que siempre que vamos a mandar una información, que podamos ese cable para él, hacerlo lo más mejor posible la conexión. Ejemplo. Los fabricantes siempre aclaran en su manual de instalación algo simple que la mayoría de lo que instalamos dejan de lado. Más con los aires convencionales, lo que no son inverter, porque igual con los cables, con todos los filamentos, todo parado, igual funcionó y funciona perfectamente 20, 25 años también. Pero hoy en día eso no tendríamos que ser así. Más bien tendríamos que respetar. Y respetar algo simple y fácil que te asesora y te recomienda el fabricante. No lo recomiendo yo, es el fabricante lo que te está diciendo. Y quiere que hagamos esto. Usemos terminales en la unión entre las borneras, primero. Segundo, si no podés, bueno, estañalo a ello, ¿no? O que no me dejes una conexión, algo semejante a esto, donde la mayoría pone de un solo filamento. Lo que tendríamos que hacer es abarcar la mayor superficie para poder, ¿qué cosa? Garantizar un buen contacto de ese conductor. La misma cosa ocurre que no dejemos demasiado largo ese filamento. Vamos a ver si se puede apreciar mejor ahí. Que no quede la parte desnuda, ¿no? De ese filamento que mañana me pueda generar inconvenientes. Entonces, si el fabricante pide y asesora, es porque tendríamos que hacerlo para tener una seguridad y una tranquilidad de que ese equipo no va a tener problema en el momento de que se pueda poner en la puesta en marcha y pueda quedar operativo en ese lugar, ¿no? Ahora, el fabricante estuvo hablando de algo, quiere que usen terminales aislados, puede ser de este sistema, puede ser como esta, ¿no? Puede ser de esta forma, o que sea estañado. Mirá, yo recomiendo a muchos colegas, a muchos técnicos, usar los terminales o hacer soldar
Y estamos hablando de un equipo que no es nada accesible en el costo que tiene. Y para hacer una instalación también vamos a tener a ver lo siguiente, es cuánto, cuánto me saldría esa instalación y el por qué. El por qué es que vamos a tener algo importante. Vamos a tener mucha delicadeza en el momento de trabajo para presentar este trabajo. Y este trabajo es ponerle terminales o estañarme esos cables si es el caso que no tenemos una herramienta clave que sirve para hacer ese fin, que sería la crimpeadora, ¿no? La cual podemos tranquilamente realizar esa unión de terminales y queda semejante a la imagen. Ahora, me van a decir, che, pues eso, pero está carito eso. Y bueno, por eso que va la calidad de servicio que vas a dar va a ser diferente. Por eso es que cuando más estudio, más capacitación tengamos, vamos a poder pisar más fuerte en este gremio hermoso que es la refrigeración y no vamos a tener algo que la mayoría sueña con eso. Che, ¿será que quedó bien el equipo? ¿Será que no me va a llamar? ¿Será que no me va a crear esto? Ustedes van a hacer las cosas como tiene que ser y van a ya pensar, pero en otro trabajo. Ya no van a estar pensando en lo que estuvieron haciendo. Por eso, le vuelvo a aclarar que las herramientas es la mano derecha de quién, de ustedes. Y ellos van a dar qué cosa. Todo lo mejor para que garantice tu servicio. Entonces, me está hablando que la comunicación tendríamos que hacerle un buen empalme, una buena unión, sea con este tipo de herramientas, mediante terminales aislados, o estañarlo, las puntas, y que agarre la mayor cantidad de superficie para que pueda hacer un buen contacto. Es lo que pide fabricante, no lo pido yo, fabricante está diciendo. Así no vamos a tener inconveniente mañana cuando hagan esa famosa comunicación. Ahora, algo que quiero aclarar y quiero que tengan en cuenta, algo importante. Dependiendo la alimentación, porque hay equipos con tecnología inverter que se alimentan del lado de la unidad interna. Y hay equipos que se alimentan de la unidad externa, que sería la famosa condensadora, ¿no? Pero lo que sí siempre voy a tener que respetar es el color asignado que yo di para cada terminal. Y voy a tener que respetar tanto la unidad interna como la unidad externa. Y acordemos algo, saquémonos de la cabeza. No hagamos empalmes. Me quedé corto con el cable, voy a poner un trazo más de cable. Eviten problemas. Acuérdense, la comunicación es muy quisquilloso, es muy sensible, trabaja con voltajes muy pequeños y que esa información tiene que ir y tiene que volver. Voltaje muy pequeño, estoy hablando de 100 negativo, 100 positivo. ¿Sí? Entonces, son voltaje y corriente directa. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo llego a hacer, cambiar los colores, ¿no? Igual me van a decir, che, sí, pero igual acá llega a 220, ¿eh? Si yo pongo cambio los colores, igual me llega a los 220. En realidad no es tanto así. Le llega a los 220, pero vamos a tener un problema que estuvimos hablando del cruce por cero. Y si no quieren tener ese tipo de inconvenientes, lo mejor sería que hacer las cosas como son. Acá le estoy planteando tanto la unidad interna como la unidad interna, estamos hablando de sus borneras de conexión, donde tendríamos que estar comunicando ese cable, acá no se aprecia bien, pero estaría diciendo C,
que me está hablando de la comunicación. Un dato importante. Si puede decir C o puede decir S. Señal de comunicación o C directamente comunicación. Y así va a estar tanto en la unidad interna como en la unidad externa. Ahora, el error que se puede apreciar en esos blinqueos o en ese código alfanumérico me puede dar, ejemplo, 05 o 53. Estoy hablando de una marca comercial LG, donde esta marca comercial me puede dar ese 05 o 53 o CH5 o CH53 diciéndome lo siguiente. Es una falla de comunicación. Ahora, ¿qué tuve que tener en cuenta para poder diagnosticar esa falla? Primero, chequear algo. Si hay comunicación entre equipos. Ahora me vas a decir, che, pero ¿cómo puedo saber? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un cable, si yo sé que hay alimentación en la casa, obviamente, el primer requisito de todo trabajo es que tenga buena tensión la casa. Y buena tensión, hablamos de 198 volt en adelante. Menos de eso no es recomendable. El fabricante dice de 200 a 240, dice. ¿No? ¿Y por qué? Porque las características del instrumento estarían en ese rango de voltaje. Ahora, primero, si yo veo que hay buena tensión, ahora voy a quiero saber si hubo comunicación porque me está saliendo ese error. Vamos a ir a la siguiente operación. Es obligación de ustedes tener un rollito de cable, como lo hacen los electricistas. Igual ustedes, porque van a estar trabajando en lo referente a electricidad. Un rollo de cable en el cual vamos a desconectar la terminal, que sería de la señal, el color asignado ahí, por ejemplo, pusieron negro, bueno, sacamos ese cable y allá en la unidad exterior voy a también retirar ese cable negro. Y voy a poner mi rollito de cable que tengo yo preparado. Y voy a poner la conexión directa para ver, estoy hablando de terminal C a terminal C. ¿Para qué voy a hacer eso? Para garantizar que realmente esa placa se está hablando con la otra. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser que ese muchacho que estuvo antes que vos, que instaló, haya hecho un empalme. Y en ese empalme ocurrió algo que es resistencia al paso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un empalme en ese trayecto, mi comunicación va a haber interferencia, no va a llegar, entonces no voy a poder plasmar que un equipo se está hablando con otro. Entonces vamos a retirar ese cable y vamos a poner nuestro rollo. Ese es el método, hacerlo en el campo, hacerlo ahí en la casa del cliente. Ahora, otra práctica que no aconsejo yo, pero muchos lo hacen, es cambiar el cable. Ejemplo, el negro estaba en la comunicación, entonces, y el azul estaba en el neutro. ¿Qué hacen? Cambian los roles. Cambian los roles. En ambas partes. En la unidad interior como en la unidad exterior. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Para descartar que ese cable negro que sacó tenía ese problema de falso contacto o resistencia o corte o lo que haya tenido. Pero yo aconsejo hacer esto. Tener ese rollito de cable para poder hacer esa detección de falla de comunicación. Ahora, una falla típica, la que estuvimos hablando, es el cable de comunicación LN está intercambiado en la unidad interior como en la unidad exterior. Ese es el cruce por cero que le estoy comentando. Ahora, ¿qué es lo que haríamos ahí nosotros? Ir a chequear si en realidad está bien conectado. Si ustedes se fijan,
en la unidad externa. Hay una parte donde dice L, una parte donde dice N, otra parte donde dice 1L, 2N y 3C. ¿Qué me está diciendo? L y N es la alimentación que tendría este equipo del lado de la unidad externa. Quiere decir que tendría fase y neutro, y tierra obviamente. Pero lo que iría al otro extremo sería 1L y 2N, que sería la alimentación para la placa que se encuentra en la unidad interior, el cual voy a tener que respetar. Si yo pongo en 1L un cable de color rojo, y ese va a ir a mi unidad interna, y yo tengo un cable de color azul y va a ir a mi unidad externa, tendría que respetar la posición allá. Más de uno me dijo que igual funciona, igual le llega. Si yo mido acá en la unidad externa, mido el voltaje, voy a tener 200, un ejemplo doy, ¿no? 220 volts. Ahora, si yo intercambio allá la fase y el neutro, en el que va la alimentación, la unidad interna, me dicen que igual si mido allá voy a tener 220 volts. Y le creo. Yo no digo que no. Pero la falla va a ser por ese efecto que estuvimos hablando del cruce por cero. Donde uno le está mandando la información y el otro ¿qué hace? Está enviando también, se están chocando informaciones. Respeten eso, es algo tan simple y fácil de hacer, algo que estaría bueno que tengamos una experiencia de trabajo que garantice que vamos a hacer las cosas como tendría que ser. Ahora, si estamos hablando de esta falla típica que podemos encontrar, ¿no? Podemos observar lo siguiente. La siguiente me puede decir que no llega alimentación a la unidad externa, no llega alimentación. Y yo le estuve comentando que la alimentación vamos a tener en L, estuve comentando, en L, también en N. Pero L1 y N2 tendría que enviar energía ¿a dónde? A la unidad interna. Ahora, en la placa de la unidad externa, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Un LED que me avisa o me asegura no sé si se aprecia ahí. Que me está diciendo que llegó energía. Quiere decir que el problema de falta de alimentación no es. Por eso es que tienen que saber diferenciar una cosa de otra. Que puede haber una falta de comunicación, obviamente porque no llega energía, pero lo más común que podamos encontrar es lo que estuvimos hablando, la resistencia que podamos generar en ese cable por un falso contacto, una mala conexión, ¿no? Y los protagonistas de detectar o de recibir esa información
Le vuelvo a aclarar que se llama optoacopladores, que también se suelen dañar. Si quieren hablar un poco de lo que sería optoacoplador, es nada más que un diodo que por señal de luz va a recibir información y esa la va a estar pasando ¿a quién? Al procesador. Y tenemos dos. Una, para dar un ejemplo, el IC01K, que sería de la unidad interior, que viene la señal de la unidad interior, y el IC02K, que sería la que está yendo para la unidad, en este caso interior. Es muy común que se dañen esto, muy común que se dañe. Puede haber una falla también ahí, pero ¿por qué? Chequear siempre lo primero que estuvimos hablando, que no tenga resistencia a esa comunicación, que no tenga falso contacto, que usen terminales y para poder garantizar que haya buena comunicación, obviamente. Es común encontrar en equipos este tipo de malas prácticas. Esto, una y mil veces, vamos a tener resistencia. Y si es en el cable de comunicación, peor. Entonces, tengamos en cuenta esto. Es muy común esto ir a encontrar trabajos que hacen otras personas, ¿no? Gente que no está preparada o creyó que, como antes hacía con los equipos on-off, daban buenos resultados, que estos equipos que vienen ahora no van a crear inconveniente. Por eso, tengan en cuenta siempre la buena conexión, o el buen conexionado, y si ven empalme, directamente pongamos cable nuevo, no se hagan inconveniente con ello. Otro punto a tener en cuenta que la herramienta que me va a ayudar a interpretar esa comunicación es el famoso osciloscopio, la que podemos apreciar acá. Y vamos a ver algo importante, que no todos tenemos la posibilidad de tener un osciloscopio en nuestro taller, pero sí podemos tener un tester análogo, que tranquilamente también podemos hacer los diagnósticos, los chequeos de comunicación. Por este medio tengo acá un video referente a ese ejercicio. Creo que no se va a poder apreciar como yo quiero, pero en el grupo de WhatsApp que está de este día, voy a estar pasando el video para que puedan ver cómo sería esa medición de comunicación mediante este tester o multímetro analógico. Ahora me van a decir, profesor, pero yo tengo uno digital, me salió carísimo. ¿No lo puedo usar para ver eso? Muy bien. Lo que pasa es que estos tester análogos yo lo voy a utilizar en la escala de voltaje en corriente alterna y voy a buscar la escala de 250 voltios. El cual la aguja va a estar oscilando, va a estar moviéndose de arriba a abajo, la señal pulsante que me está enviando un procesador a otro procesador. En cambio, cuando es un tester digital, no lo podemos apreciar, más si son estos rangos automáticos que muchas veces desprecia las mediciones que no es importante para nosotros. Ahora, ¿por qué no lo puse en voltaje corriente directa si son voltaje en corriente directa que está enviando de señal? Porque va a haber señales negativas. Y si yo pongo en corriente, mido voltaje en corriente directa, lo que voy a hacer es que la aguja de mi tester análogo va a querer, cada que le toca la parte negativa, va a querer pegar a la zona por debajo del cero. Y yo no tengo esa escala en este modelo. Lo que voy a hacer es puedo golpear mi aguja y descalibrarlo. Entonces, si yo pongo en corriente alternada,
lo que yo puedo ver es esa oscilación que va a estar jugando de un valor a otro valor. Acá. Ahora me van a decir, che, pero ¿es 100% seguro de que me está diciendo la verdad? En los videos que le voy a estar pasando van a ver que cuando se comunican y cuando no. Y van a poder darse cuenta que este tester análogo es de mucha ayuda en el momento de hacer ese tipo de diagnósticos. Ahora, voy a poner un poco, este sería una de las prácticas que estoy mostrando. Ya le vuelvo a decir, si no podemos observar este video que voy a estar mostrando por razones de que la conexión a internet es lenta, no llega bien el video, yo voy a estar pasando en el grupo de WhatsApp de que armamos hoy. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a ver cómo haríamos la medición de comunicación entre placas usando un tester análogo. Pueden entrar ahí y ver los videos referentes a voltaje en corriente alterna. En este caso elegimos 250, puesto que la información de pulso de señal oscila entre los menos 99 a más 99, tendría que estar jugando en una escala semejante a esa. La cual podemos tranquilamente medir poniendo la puntera de color negro en la N y la puntera roja en la comunicación. Bueno, acá el video, y podemos observar no se va a poder el movimiento conexión, ¿no? que pero ese video lo voy a estar estamos teniendo de comunicación entre ambas placas. También lo estoy grabando ver que sube, para que ustedes baja, sube, baja. Entonces tenemos una comunicación constante que pueda acceder a YouTube la misma y pueda cosa verlo sería si tomo. Entonces, lo que estamos presentando es la medición y mediante un tester análogo la línea con la comunicación, puesto que podemos encontrar tranquilamente la señal de comunicación ese movimiento. ¿Entre quién? Entre procesadores. Fíjese que nuestra placa se encuentra energizada. Como de la unidad externa. Ahora, ¿hay otras herramientas? Sí, hay otras herramientas, otras formas de probar. Podemos probarlo con un buscapolos. Podemos probarlo, dijimos, con el osciloscopio. Podemos medir con unas herramientas que hoy en día se están vendiendo mucho, las partes digitales, para nombrar una casa conocida que está vendiendo, Bellini Hermanos, donde también se puede ver esa señal, pero en forma de pulsos de LED, avisando que se están comunicando. Ahora, la que yo te estoy mostrando acá, para mí me parece muy práctico porque esta herramienta, en los videos que voy a presentar más adelante, van a ver que podemos hacer muchas cosas con él. Podemos hacer infinidad de cosas con estos testers análogos. De vuelta hablamos, puede ser los testers digital también, pero si es con rango automático, muchas veces te descuenta algunas cosas que para nosotros es importante. Entonces, desde ahora arrancamos las preguntas que puedan tener. Toda pregunta que pueda surgir, sea referente a lo que estamos hablando, obviamente, para no interferir con lo que hoy estamos presentando, que sería comunicación digital, en este caso, ¿entre quién? Entre procesadores en equipos con tecnología inverter. Si tienen alguna pregunta referente a lo que estuve comentando, empezamos desde ahora. Pueden habilitar el micrófono y hablar a aquel que necesite. Le voy comentando que vamos a hacer otros seminarios o webinarios virtuales
donde vamos a explayar más, como sería, no le voy a enseñar a reparar plaquetas, pero a diagnosticar, poder saber dónde están las fallas, cómo saber los puntos claves para poder referenciar la solución de dichos problemas lo más antes posible. Porque eso es lo que queremos. Estar en la casa del cliente, pero el tiempo justo y necesario para diagnosticar fallas, poder saber qué le está pasando y no estar yendo y viniendo, o estar mucho tiempo sin poder interpretar dicha falla. ¿Tienen alguna pregunta? No estoy viendo el chat. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Vamos a ver acá. Pueden, si no quieren hablar, pueden escribirlo por el chat, no hay ningún problema. Rodríguez, profe, Miguel. Decime, señor. El tema de los cables, las pulgadas de cables, ¿viene indicado en cada equipo? O cómo me saco las dudas de eso? Muy bien. Cada equipo, el manual de instalador que trae el fabricante, aclara algo importante. La sección del cable, ¿no? Puesto que no estamos manejando mucho amperaje, los cables de 1,5 hasta, obviamente, teniendo en cuenta la longitud, el largo de la separación entre equipos. Pero cable de 1,5 de 2,5 son los más utilizados. Ok, gracias, profe. Esa es la duda que tenía. Muy bien. Un dato también importante. Si ustedes tienen un equipo de baja potencia, de bajas capacidades, van a ver cuando le quieren poner un cable de 2,5, medio que no le gusta la conexión. Está asesorando el mismo equipo. Pero, por ahí si alguno dice, no, pero me sobra cable de 4 y le voy a meter. No, el mismo equipo te va a decir, no, no se puede. Y más si vamos a usar los terminales. Porque estos terminales van a calzar justo a la hendidura que deja fábrica, ¿no? ¿Tienen otra pregunta? Profe, le hago una consulta. ¿Qué tamaño son los terminales? ¿Viene alguna medida o son todos estándar? Muy bien. El tema es así. Según el proveedor tuyo, te va a traer un código. Te puede decir 15C, te puede decir 22D, o puede ser T45. Pero eso de qué va a depender del proveedor que te está trayendo esos terminales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aconsejo ver qué es lo que tenés en tu zona. Y de acuerdo a eso le vas a decir, yo necesito uno para cable 1,5. Y por ejemplo, hay de 5 milímetros, hay de 5,5, hay de 6, hay de 8, hay de 12. Pero eso va a depender mucho de las borneras que tenés y el proveedor que te está dando para elegir el código. Pues estos se venden por código. Vamos a ver acá si tengo. Por ejemplo, AWG, DIN y JIN, por ejemplo. Son diferentes modelos que trae el fabricante para poder hacer el encriptado de ¿quién? De los terminales. Y así son los terminales. Por eso es que es importante siempre asesorarse de ese lado. El ferretero, o en este caso la casa de electricidad, lo que más maneja esto. ¿Preguntas? En el chat tengo buenas tardes, Eudita, buenas tardes, Duarte. Solo que estoy teniendo algunos mensajes, vamos a ver si podemos ver otros. Entonces, ¿Qué tal, sí, decime. ¿Qué tal?
Si yo estaño la punta de los cables, Sí. o sea, estar bien estañado me sirve. Claro, sí. El tema es que la mayor... Sí. Si yo estaño la punta y le puedo poner bornera o no va eso. Bueno, por ejemplo, se te quedó corto el cable, ¿no? Para eso vamos a usar una bornera, para prolongar el cable. Bien. Yo lo que, por ejemplo, hay estructuras, por ejemplo, en estas preinstalaciones que ya se hicieron, se amuraron los cables, todo ya está metido, empotrado en la pared, y no sabes cómo está. O puede ser que tenga el cable entero, pero me ha tocado en obras donde otro gremio, en la cocina, ¿qué hizo? Quería poner una medida acá y usó una moladora con disco gancho. ¿Qué hizo? Cortó el cable. Entonces, ¿qué te queda hacer? Es poner una bornera, obviamente, ¿no? Poner un sistema y se vende, si ustedes buscan en electricidad, van a ver que hay un manguito que es estañado, que se puede usar tranquilamente ahí, tranquilamente. Se pelan las puntas, se mete el manguito, que es plástico y adentro tiene estaño, y se unen, es como que no se cortó nada. No estoy teniendo acá la imagen, pero si ustedes buscan van a ver que hay. Esta es un manguito que tiene estaño adentro, ¿no? Se calienta, puede ser con pistola de calor y tranquilamente lo tenés. Buenísimo, gracias. ¿Alguna pregunta? Otra cosa que quiero aclarar, de paso mando el chivo, que estamos dando capacitaciones virtuales según módulos, donde, por ejemplo, el módulo que vamos a estar ofreciendo en estos días sería medición de motores. Y en medición de motores son de 6 horas, donde vamos a hacer medición de motores de alterna, motores VLSD, motores trifásicos inverter. Son 6 horas que se van a dedicar a eso. Es un módulo, el cual pueden tranquilamente participar, obviamente contactándose conmigo y está viendo fecha, días, viernes, para dar los días viernes, o eso va a depender mucho de las personas. Otra cosa que quiero también aclarar, que sí, este tipo de actividades vamos a ir pasando todos los viernes de 18 a 20 horas. Para aquellas personas que quieran que les saquen el miedo a lo que sería inverter. Vamos a estar hablando de esto, la próxima vamos a seguir hablando referente a mediciones, usando herramientas referente a cómo hacer diferentes chequeos, que es importante que el técnico pueda saber en el momento de encarar un equipo. Y se va a estar realizando siempre los viernes 18 a 20 horas. ¿Una pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, gracias, profe. Muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si del tema de hoy, pero de un motor trifásico. ¿Cómo sé si no tengo bajada trifásica, si anda ese motor? ¿Cómo puedo probarlo? Muy bien. Lo único que vos podés hacer para medir ese motor trifásico, obviamente va a ser las mediciones de los bobinados. Y según el motor, tiene una etiqueta que te dice la conexión, si es delta, si es estrella, triángulo, y se mide los bobinados. Obviamente, primero checar si no tiene fugas a tierra. Segundo, que esté bien los valores resistivos de cada bobina. Esos son lo que se puede hacer. Y obviamente irte a un local donde tengan un suministro trifásico para que puedas hacer la conexión adecuada con su protección de térmica. Ahora, si vos me decís, porque he escuchado, que me dicen, sí, pero monofásico, yo tengo la alimentación monofásica y le pongo un capacitor y ese capacitor me va a hacer funcionar el motor.
lo que vos estás haciendo es arruinando el motor. Lo bajás la potencia del motor. Claro, sí. Se recalienta. ¿Estamos? Y si empiezan a ver, no, pero importante, vean el consumo en amperes, van a ver que vas a tener más consumo. En cambio, la ventaja que trae los motores trifásicos, por eso justamente el sistema inverter trae un motor trifásico, el cual se dividen las líneas de alimentación en secuencia. ¿Para qué? Para tener menor consumo, comparando con lo que eran los compresores alternativos, que tienen torque de arranque, amperajes altos. Esa es la ventaja, ¿no? Ok. Gracias, profe. Muy amable. No, no hay por qué. Muy bien. O pregunten las preguntas que tengan, señores. No hay ningún problema. Si hay preguntas, bienvenido sea. O si no, vamos a tener hasta y media podemos estar y después ya podemos cerrar la transmisión. Pero si tienen preguntas, aprovechen. La idea siempre sería eso. Profe, todos los inverters, los equipos de ahora, ¿son 220 o vienen también de, digamos, trifásicos? ¿O los trifásicos va? Muy bien. Los equipos que vienen, los equipos que vienen hoy, si son todos trifásicos, me dicen. Obviamente que hay equipos de mayores potencias, que son trifásicos. Y hay equipos de menor potencia que son monofásicos. Pero el tema es así. No porque es monofásico que no tenga un motor con tecnología inverter trifásico de 310, 280 voltios DC. Pero siempre y cuando sea con tecnología inverter. Si es un equipo on-off que para y arranca, o hablamos corta, si el compresor tiene capacitor de marcha permanente, es un compresor que para y arranque y tiene alto torque de arranque. No sé si se entiende. Hola. El compañero que preguntó, ¿se pudo responder la pregunta? Sí, escucho. Muy bien. Bueno, otra pregunta que tengan, no importa de qué sea, por ejemplo, yo me voy a preguntar yo, ¿no? La pregunta es así. ¿Es importante la puesta a tierra de esos equipos para el tema de comunicación? Sí. Sí, para mí sí. Tiene que tener... Justamente ese sí o sí, porque acordemos algo, los equipos inverter trabajan mediante la comunicación entre dos placas, dos procesadores. Y esa información tiene que ir limpiamente hasta dónde, hasta el otro punto. Si ustedes no pueden tener esa comunicación, va a ser ejemplo por el famoso ruido. El ruido es algo que es una interferencia en los conductos de electricidad. Por eso es que dice que no tiene que estar el cable de comunicación pasando con algo de 10 amperes en adelante de consumo, porque ese campo magnético va a generar ruido, va a generar interferencias. Y si hay fugas de corriente, en este caso todas las placas tienen la famosa, yo le digo migraña. ¿Qué sería? Es corrientes parásitas que están por la placa. ¿Cómo eso lo elimino? Mediante una buena puesta a tierra, donde la resistencia va a ser más baja, entonces la corriente busca el camino más fácil para él y va a ir a esa puesta a tierra. Cosa que muchos no lo tienen en cuenta, esas placas generan esa famosa migraña, le digo yo, porque si usted tiene migraña no se pueden concentrar en nada, entonces la misma comunicación no pueden hablarse.
Por eso es importante que tengan en cuenta también eso de la puesta a tierra. Ojo que la puesta a tierra es para seguridad, trabajando con el disyuntor, pero acá también está trabajando para que la placa no tengan esas interferencias. Ayuda. También van a ver que en los equipos hay un famoso núcleo de partido de ferrite, que son supresores de ruido en las líneas, que también van a encontrar mucho en los equipos. ¿Preguntas? Y pongámosle que se queme la placa. ¿Esa placa tiene que volver original o hay alguna universal, algo de eso? Muy bien. El tema es así. Hoy en día, quiero que entiendan algo que siempre aclaro a mis estudiantes cursantes ahora que están cursando en la parte de inverter, de que las tecnologías inverter hasta hoy podemos ver 3 a 5 características. Hay motores que son, hay equipos que son 100% inverter, hay equipos que son, digamos, con media tecnología inverter, y hay equipos que tienen solamente un compresor inverter. Y después todo lo demás es on-off. Hay una placa en el mercado que venden que puede adaptarse al primer principio que estoy hablando. Al primero que tiene un motor solamente inverter. Y ese motor queda trabajando a una frecuencia fija de 40 Hz. Mucho menos de lo que trabaja la frecuencia que nosotros usamos, que es 50 Hz. Quiere decir que bajar la capacidad de tu equipo. Yo no aconsejo. Hay placas, se venden placas, se puede mandar a reparar placas. Las placas no se rompen hasta destruirse, salvo que ese técnico vino y le hizo un puente a los fusibles, ahí sí quemó todo lo que pueda y más también. En síntesis, lo que quiero comentarte es que depende de la tecnología que tenés, hay que se pueda adaptar esa placa universal inverter y hay que no. Bien, buenísimo. Otra pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, referente a lo que estuve comentando al inicio, acuérdense siempre la importancia de la comunicación, que si se va a comunicar nuestro equipo, lo va a realizar mediante los procesadores y va a haber un filamento, un cable que va a hacer eso. Cuidemos de que haga un buen empalme eléctrico. Estamos hablando de uso de terminales. También, si no cuento con eso, con esa herramienta para poder hacer ese trabajo, estáñenlo las puntas, pero que cubra la mayor parte de la superficie de contacto, ese terminal. También tengan en cuenta de que si hay un corte o te quedó corto el cable, la mejor opción y el consejo práctico que te puedo dar es que vuelvas a comprar un cable que llegue de punta a punta. Si mañana llega a haber un problema de que tu equipo no esté trabajando y te salga el código de error o falta de comunicación, sáquese ese cable de comunicación y que vos tengas en tu caja de herramientas un rollo de cable para poder suplementar provisoriamente, para poder garantizar que hay la comunicación tanto entre la unidad interna como en la unidad externa. Eso serían las prioridades. Ahora, le estaba comentando que le voy a pasar unos videos
referente a cómo se hace dicha medición y la escala que se usa y la herramienta más económica que podemos tener en nuestra caja de herramientas. ¿Alguna pregunta que quedó por ahí? Si no tenemos preguntas, agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes por su tiempo, por dedicarle a mejorar día a día su capacidad como técnico. ¿No hay preguntas? Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, señor. ¿Cómo anda tanto tiempo? Tanto tiempo. Dígame. ¿Verdad, no? Mucho tiempo, en realidad. Sí, dale. Sí. Le hago una pregunta. ¿Puede ser que con un rayo, al no quemarse la placa, puede ser que se quemó el varistor? Ahora, siempre hay que entender es algo. ¿Qué es un varistor? Un varistor es digamos, un cerámico, Protector. ¿no? Es un protector, sí. ¿Pero por qué protege? Protege de voltajes elevados. Exactamente, sí. Entonces, el rayo cuando caiga a 10 cuadras, ese rayo tiene una potencia inmensa que tranquilamente puede dañar componentes eléctricos si no tiene una buena protección la zona. Por eso que siempre hay las antenas, los pararrayos, para que busque el camino más rápido, pero hay zonas donde no tienen eso. Yo, por ejemplo, en esta zona tengo una planta de gas acá. Hay más de 200 pararrayos. Problema eléctrico no voy a tener. Pero eso sí puede pasar. Acuérdense que el varistor lo que hace es una protección cerámica que trabaja o protege cuando haya voltajes elevados. Así sería. Sí. Él se encuentra siempre a la entrada de alimentación. Exactamente, sí, por la vida. Así que bueno, esa era mi pregunta. Quería salir de la duda porque me había comentado un amigo que le había pasado eso. Claro, y siempre es normal que si se quema ese, quema el fusible también. Siempre son socios de ellos. Sí, son socios. Que está al lado del... Sí. Está ahí nomás cerquita del varistor. ¿Alguna pregunta? Mi duda. Toda pregunta es buena. Dale, mi dicho siempre es así. No hay palabra tonta, dice, sino que el tonto que no quiere preguntar. Es el dicho. Por eso agradezco mucho por estar ahí. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, señores, un gusto, un placer ver caras nuevas, ver gente que hace rato no veo. Agradezco mucho por estar ahí. Y bueno, este grupo, si no le molesta y si aquel que no le gusta puede salir, no hay drama. Pero los viernes voy a tratar de siempre dar algunos consejos sobre esta tecnología que está llegando. Y otra vez darle la invitación a los cursos online que estoy dando, que son cursos virtuales de 2 horas. 2 horas diarias. Que si les llega a interesar, vamos a estar viendo módulos. Ejemplo, un módulo sería de medición de motores, donde entran motores alternados, corriente alterna, corriente continua, pero obviamente son abonadas. Son de 6 horas. O hay otro módulo que se habla de gases, hay otro módulo que se habla de medición de componentes eléctricos, como ser pesostato, conbistato. Hay otro módulo que habla, de acuerdo a las personas que se interesen, obviamente que van a abrirse los cursos. O están los cursos que estoy dando, que siempre pongo en las conexiones de WhatsApp. Señores, agradezco mucho por la participación, espero que haya un granito de arena, haya aportado en su conocimiento, espero que sea de utilidad para ustedes y Dios mediante vamos a plantearle nuevos seminarios de este tipo para que puedan ayudar. Desde ya agradezco su participación, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, profe. Gracias. Voy a estar pasando el video por... Buen fin de, pásenla lindo. Gracias. Gracias igualmente.